¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Equa. Mi nombre es Leandro, ella es Karina, juntos somos socios y conformamos lo que es Karsan Deco. Hacemos productos de cemento, principalmente de cemento mejor dicho. Es un material súper noble, estético, queda hermoso, durable y en este caso también es importante que es no inflamable, por lo que voy a mostrarles enseguida. Hoy lo que les voy a enseñar a hacer es un porta espiral de cemento. Ahora les voy a mostrar los materiales que vamos a necesitar para llevarlo a cabo. En este caso sería cemento, el cemento gris, el común, el que pueden conseguir en cualquier ferretería, arena, también arena común, lo único importante es que sea arena limpia. Y en este caso es opcional, yo lo voy a teñir al material con ferrite negro. Este ferrite es un polvo que se utiliza para darle color a lo que es cemento. Lo pueden conseguir también en su ferretería de confianza. Agua limpia también es importante que sea agua limpia. Un recipiente donde entre toda la materia prima. Y en este caso voy a usar una cucharita para mezclar todo. ¿Esto dónde lo vamos a verter? Lo vamos a verter en unos moldes de silicona. Aquí les puedo mostrar un poquito cómo serían estos moldes. Lo pueden conseguir en una artística en caso de que quieran intentar hacer esta experiencia. Entonces, vamos con el primer paso. Tenemos nuestra materia prima seca. Vamos a verterla en lo que es nuestro recipiente. Con cuidado. En este caso ustedes podrán ver que yo estoy usando guantes, es importante para protegerse la piel por el cemento y yo no estoy usando, pero les recomiendo, sobre todo si trabajan en espacios cerrados, que utilicen también un tapabocas para protegerse las vías respiratorias porque el polvo siempre queda en el ambiente. Entonces, continúo con lo que es la arena y por último agrego lo que es el ferrite. Las cantidades, que no las dije, serían 18 gramos de ferrite, 700 gramos de arena y 350 gramos de cemento. Una proporción de 2 partes de arena por 1 de cemento. En este caso sería una mezcla básica con la cual van a conseguir excelentes resultados. Una vez que tenemos todo aquí adentro, vamos a empezar a mezclarlo despacio para buscar integrar todo el material. Karsan está activo oficialmente, podríamos decir, aquí en Paraguay desde octubre del año pasado, o sea, octubre del 2022. Ahí fue cuando con mi socia comenzamos a, producir, vender, participar en ferias. Y bueno, desde ese momento estamos trabajando para que nuestro emprendimiento crezca. Entonces, ya tengo aquí la mezcla uniforme, como les comentaba. Ahora vamos a pasar a agregarles el agua. De agua no voy a dar una cantidad específica. ¿Por qué? Porque esto depende de muchas variantes que pueda haber, como climáticas, depende de la humedad que haga en el día, depende de si la arena que están usando tiene algo de humedad o no. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo yo? Es que vayamos agregando el agua muy de a poquito. ¿Por qué? Porque es importante hidratar lo suficiente, pero nunca de más. Porque si le ponemos demasiada agua vamos a afectar el resultado final de nuestra pieza, que nos puede salir defectuosa o hasta romperse. Entonces, muy de a poquito agregamos el agua y vamos mezclando, buscando integrar, y a medida que vemos que ya el material absorbe el agua, vamos agregando de a poquito más. Uno de nuestros productos estrellas es este que estoy enseñando a hacer acá, que es el porta espiral, justamente por esta situación que estamos atravesando, donde los mosquitos se han vuelto tan problemáticos. Está ideal como para tener un producto que sea estético, lindo y a la vez funcional para protegernos a nosotros y a nuestra familia. También tenemos lo que son porta inciensos en diferentes variedades, lo que es un porta incienso como para la clásica varilla, porta incienso que tienen formato de cascada, que ya próximamente lo vamos a mostrar también para que ustedes puedan conocer lo que es este producto hermoso, que tiene una doble funcionalidad porque aromatiza el ambiente y a su vez también te da una especie de espectáculo con el humo. Después tenemos también lo que son una caramelera, portavelas, tenemos organizadores de escritorio, tenemos posavasos. Ya después les voy a pasar lo que son nuestras redes sociales para que puedan ver con más detenimiento y más tranquilo la variedad de productos que ofrecemos.
Aquí le voy a agregar un poquito más de agua y con esto ya tendría que ser suficiente, porque la consistencia que buscamos en esta mezcla es como si fuese una pasta o mantequilla de maní. Entonces, una vez que logramos esa consistencia que les comento, intentamos desarmar cualquier tipo de grumo que pueda aparecer en la mezcla con estos movimientos envolventes y vamos pisando un poquito. Y aquí se puede observar la consistencia que les comento, que es como si fuese una pasta de maní. Entonces, una vez lograda la mezcla, voy a separarlo un poquito. Aquí tengo una bandeja, que es importante esto para facilitar el proceso de vibrado que es necesario ahora que vamos a colar el material en los moldes que les comentaba. Tenemos el molde de lo que es la base y el molde de lo que es la tapa del porta espiral. Entonces, los colocamos aquí sobre la bandejita. Volvemos siempre antes de verter nuestra mezcla. Es importante mezclarla porque el agua siempre tiende a subir a la superficie. Entonces, mezclamos bien para que haya una uniformidad de humedad y empezamos a colar poniendo un par de cucharaditas en cada uno de los moldes. Y ahora les voy a mostrar y comentar lo que es este proceso de vibrado que les comentaba. Entonces, el material se va a quedar ahí quieto si nosotros no hacemos nada. Y lo importante que tenemos que lograr ahora es que cubra toda la superficie del molde. Entonces, con esta bandejita, lo que voy a hacer es dar así pequeños golpes. Y vamos a golpear los laterales de los moldes, buscando que ocurra justamente esto que está pasando acá, de que es que la mezcla va fluyendo y cubriendo toda la superficie del molde. Y así sucesivamente volvemos a mezclar y seguimos agregando de a poquito hasta que lleguemos a cubrir hasta el tope del molde. Una vez que ya estamos satisfechos con cómo ha quedado el vibrado de nuestro molde, ya lo único que nos queda es seguir siendo pacientes y esperar 24 horas hasta que el producto fragúe, o sea que se endurezca el cemento. Por lo menos 24 horas es lo que recomiendo para tener una seguridad de que ha tomado fuerza el material y no se vaya a romper cuando intentemos demoldarlo. Aquí yo ya tengo productos que están secos y lo importante es empezar a desprender primero lo que son las paredes del molde. Y una vez que ya está todo desprendido, con delicadeza retiramos el molde y ya tenemos una pieza en bruto, podríamos decir, que es tal cual sale del molde. Tiene obviamente sus imperfecciones. Aquí tiene algunos de los agujeritos tapados que, como verán, apenas apoyo el dedo ya se salen, así que es súper fácil aquí con una lija. Yo les recomendaría lija al agua siempre, la mojan y se lijan poco a poco todas las imperfecciones hasta que ustedes queden satisfechos con el resultado final. Lo mismo hacemos aquí con la base. En este caso yo les retiro las contenciones que tiene el molde para que no vaya a deformarse con el peso del material. Y hacemos lo mismo. Despegamos todo lo que son paredes y una vez que estén despegadas, retiramos la silicona y tenemos un producto ya listo y endurecido. A esto también en la base, con cualquier pequeña imperfección que pueda quedar, una lija
En este caso yo les recomendaría que sea una lija de grano no muy grueso, no busquen una lija 80 ni 60 que son muy agresivas, vayan con una lija 150, 200 que va a ser más delicada y va a cuidar más lo que es la estética de su producto sin gastarlo demasiado como para que quede feo. Así que bueno, una vez que hemos hecho este proceso, el lijado, ya estamos conformes, podemos lavar nuestra pieza para quitarle cualquier imperfección y pasamos a lo que es la etapa final que va a explicarles mi socia Karina, que sería la impermeabilizada. Ahora vamos a hacer lo que es la etapa de impermeabilización. En este caso tenemos un impermeabilizante, nosotros utilizamos uno a base de agua, puede ser en base solvente también, eso depende de cada uno, en cualquier ferretería se consigue. Vamos a necesitar un pincel también. Aquí tenemos ya las proporciones indicadas por el fabricante. Siempre les recomiendo que lean el producto, qué es lo que indica el fabricante para saber los tiempos de secado y cómo disolver el producto. Entonces vamos a comenzar de a poco por toda la superficie. Mi trabajo más que nada es la parte de decoración y determinado de los productos. Definimos con Leandro siempre lo que van a ser los colores de los productos que vamos a utilizar. Queremos colores que sean llamativos, en los marmolados, hay colores también bastante fuertes. Esto se deja secar una vez que se haya pasado por toda la superficie el impermeabilizante. Lo tenemos que dejar secar entre mano y mano del tiempo que recomiende el fabricante hasta dar 3 manos en toda la superficie, tanto de arriba como de abajo. En este momento quedaría la pieza totalmente terminada. Ahora quedaría colocar lo que es el espiral. Se lo prende, lo colocamos. Esto es ideal porque tenemos una elevación. Aquí se tiene una elevación en donde va a calzar justo, entonces no se va a apagar. Tiene las ventilaciones en los costados y lo tapamos. Entonces ahí queda perfecto para que el humo pueda salir sin ningún inconveniente. Es un producto muy bueno si tienen niños o mascotas, no se van a quemar, no es inflamable, es duradero y es estético. Nosotros en todo momento apuntamos a encontrar la belleza del producto y del material. Está muy orientado por ahí el cemento solo a construcciones y a cosas un poco duras, y nosotros queríamos mostrar que se puede hacer cosas estéticamente lindas y delicadas aún en cemento. Nosotros lo que buscamos es llevar esa belleza del material y nuestro sueño es tener una fábrica en la cual podamos hacer no solamente estas piezas pequeñas, sino grandes piezas, mobiliarios, tal vez esculturas. Todo eso es nuestra proyección y nuestro sueño para Carsandeco. Esperamos que les haya gustado lo que les enseñamos hoy día, que lo pongan en práctica. Cualquier duda o consulta nos pueden encontrar en nuestra red social, Carsandeco. También tenemos un local físico en Concejal Vargas 1478, y si no, nuestro número de teléfono 0983840990. Muchísimas gracias por el tiempo y los esperamos en la próxima edición de Aiguá. Gracias. Gracias. Chao.